Pues llevo 42 horas con el cronómetro abierto, pues tuve 2 mesas hace 2 días. Bueno, en fin. Hola, buenos días. Vamos a comenzar el siguiente diálogo. Claro, Sí, que vamos a empezar, aunque parece que no hay mucha gente y es un eufemismo en realidad lo que estoy diciendo. Por mi parte soy Francisco Javier González, soy miembro de la Junta Directiva de ASA, Asociación Sostenibilidad de Arquitectura, profesor de urbanismo en la Universidad Europea. Y bueno, voy a sustituir a Ángela Valdelló, que es la directora del Observatorio 2030 del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, porque bueno, ha tenido un problema familiar grave, como se suelen decir estas cosas, y no va a poder asistir a esta sesión, ni siquiera hacer la presentación, que era uno de los objetivos de este diálogo, de la plataforma global sobre acceso a la vivienda. Es una pena, pero vamos a empezar directamente con el diálogo y voy a empezar presentando a los ponentes que nos van a acompañar. Vamos a estar hasta la 1:30 y los asistentes a esta sesión vamos a pasar a la entrega del premio El Árbol, un poco cambiando el protocolo que estamos siguiendo, ¿no? Debido a esta cosa inesperada que ha surgido. Pues en orden, digamos, como aparece en el programa, estamos sentados y a la primera que voy a presentar es a Maribel Vergara, que es la directora general de Vivienda y de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda del Gobierno de Extremadura. Bienvenida, Maribel. Gracias, igualmente. Víctor Serrano, que es consejero de Urbanismo y Equipamientos de Zaragoza. Muchas gracias. Bien hallado, muchas gracias. Gracias por venir, Víctor. Y María Jesús Sacristán es arquitecta, colaboradora y antena, que es una denominación muy curiosa, interesante y bonita, del Observatorio Ciudad 3R en la Comunidad de Madrid, que es un observatorio que ya nos explicará ahora. Bueno, yo lo que quería de vosotros ahora mismo es intentar hacer un primer posicionamiento sobre seguramente muchos de los temas que se han venido hablando en el diálogo anterior, que quisiera recordar que han tenido que ver con el acceso a la vivienda, con la habitabilidad de la vivienda, que significa tanto dentro de los edificios como fuera, en la escala en la que se tiene que producir los procesos de mejora y de rehabilitación de las viviendas o de regeneración urbana, cuando estamos hablando, digamos, de el mejorar la habitabilidad de forma masiva y en términos cuantitativos adecuados para poder responder a los retos energéticos y sociales que vamos a tener en los próximos años, de sostenibilidad y sociales que vamos a tener en los próximos años, pues bueno, vamos a empezar un poco a hablar casi de las mismas cosas, incluso si queréis retomando algunas de las cuestiones que se han mencionado antes. 3 minutos y a partir de ahí turno libre de palabra, que cada cual intervenga y yo intentaré ser un moderador inmoderado y intentaré también terciar en el debate en la medida de la que sea capaz y esté dentro de mis posibilidades. Es que Maribel, cuando tú quieras. Vale. Nada, muchas gracias. Encantada de estar en este foro de las ciudades para reflexionar sobre la vivienda libre, la vivienda social y la vivienda asequible. Bueno, desde Extremadura estamos implantando un marco estratégico y queremos establecer 2 retos. Un reto que, se ha hablado anteriormente, que es el reto de lo material, y un reto que es las personas, la función social. En el primer reto, pues estamos impulsando la rehabilitación, que se ha hablado, la habitabilidad de las viviendas, la eficiencia energética de las viviendas y edificios y barrios, pueblos y ciudades. También fijar población en los entornos rurales, apostar por el reto demográfico, rehabilitar los barrios, aparte priorizar la accesibilidad, que ya, como bien han dicho los compañeros, los fondos Next Generation dejan a un lado una cosa que es muy importante para Extremadura, lo estamos priorizando porque creemos que, por lo menos si yo fuera mayor y viviera en un tercer piso de un edificio, preferiría tener libertad de movimiento y salir de mi vivienda y de mi edificio antes de tener unas ventanas eficientemente energéticas.
Entonces nosotros estamos con un proyecto muy ambicioso de dignificar la accesibilidad en las viviendas libres, pero sobre todo en las sociales. El bloque que más nos preocupa y el que ahora mismo vamos a impulsar es que nos dimos cuenta que estamos rehabilitando las viviendas sociales eficientemente energéticas, regenerando, pero como dice la directiva del Pilar Europeo, el programa 4, tenemos que tener unos derechos, tenemos que trabajar por los inquilinos, con los inquilinos y las inquilinas de estas viviendas sociales. Por lo cual hemos presentado un proyecto de los fondos sociales europeos Plus que va dirigido a las personas, a los residentes de nuestros parques públicos, con un crédito de 5 millones de euros que llegaremos a 5.000 viviendas, 5.000 familias, porque, bueno, aquí está el compañero Euskadi, nosotros con Euskadi ahí estamos peleándonos porque Extremadura tiene el parque de vivienda social más grande de España, tenemos 15.000 viviendas sociales, 15.000 viviendas sociales. Entonces, este proyecto consiste en hacer una intermediación sociocomunitaria a esos inquilinos e inquilinas de nuestra vivienda para que ellos tengan derechos y deberes para que conserven y mantengan los elementos comunes, los edificios y los barrios. Esto en síntesis, no sé si ya no me queda más tiempo y ya lo he acabado. Muchas gracias. No, has estado perfecta. Tres minutos. Víctor, cuando quieras, muchísimas gracias. Muy bien, pues lo primero de todo decir que muchísimas gracias a vosotros por acordaros de Zaragoza, por acordaros de nosotros y por hacer que Zaragoza esté presente hoy en la mañana de hoy en el Foro de las Ciudades. Para nosotros es un honor. Bueno, yo en mi responsabilidad de teniente de alcalde de urbanismo tengo que tener una visión global de lo que es la política de vivienda y a la vez tenemos que jugar con lo que tenemos en cada una de nuestras ciudades. Yo creo que la vivienda, es verdad, tiene un tratamiento global, pero luego cada una de las ciudades tenemos nuestras propias sinergias, inercias y particularidades, y también obstáculos. Yo, luego tendremos ocasión de desgranar, por ceñirme ahora, Paco, a los 3 minutos que nos has dado. Nosotros en el Ayuntamiento de Zaragoza, en materia de rehabilitación de vivienda, estamos en 3 cosas fundamentales. Una, a escala de barrio, hemos implementado desde el área de urbanismo un plan especial de regeneración urbana de todo un barrio en Zaragoza, del barrio de Zamora y Pignatelli, un barrio en el que hay una degradación urbanística y social más que evidente y en el que en este año, en el presupuesto para el 2022, el Ayuntamiento de Zaragoza va a destinar 7,5 millones de euros en lo que es, por un lado, adquisición de suelo y, por otro lado, adquisición de vivienda, con la idea de que tanto el suelo abandonado y absolutamente degradado que estamos adquiriendo, como todas aquellas viviendas que a futuro hay que rehabilitar, serán gestionadas posteriormente por la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, que es una sociedad que en el ámbito de la rehabilitación muchos de los que estáis aquí conocéis y que tiene una gran experiencia y un buen bagaje en esta materia. El plan especial Zamora y Pignatelli ha tratado algunas de las cosas de las que hablaba Maribel. Ha hablado, lo primero de todo, hay que poner al ciudadano en el centro de las políticas de vivienda. Al final, cualquier programa en política, cualquier programa en una administración que hagas sin escuchar a los ciudadanos, es un programa que luego va a ser muy difícil poder explicar, va a ser muy difícil poder implementar y va a ser muy difícil poder actuar. Nosotros en el plan especial de Zamora y Pignatelli lo primero que hicimos fue trabajar, crear mesas de trabajo con los propios vecinos del barrio. De eso salió necesidades de iluminación por más de 500.000 euros que estamos implementando ya, las actuaciones a escala suelo y a escala vivienda de la que os he hablado y alguna actuación más que luego con más tiempo podremos desarrollar. Por otro lado, la segunda de esas patas fue que con los presupuestos ordinarios del Ayuntamiento de Zaragoza incrementamos en 7,5 millones de euros anuales desde el año 2019, finales del 2019, que es cuando llegamos al gobierno de la ciudad, 2020 y 2021, ha ido subiendo progresivamente 7,5 millones, 8 millones, 8,5 millones, las ayudas directas que el Ayuntamiento de Zaragoza concede a la rehabilitación de vivienda.
Y ahí nos hemos volcado especialmente, no tanto en poner el dinero, que al final es una apuesta política, es una decisión política, es hacer un presupuesto, sino en cómo gestionarlo. Y nos hemos ayudado mucho de los colegios profesionales, sobre todo del Colegio de Aparejadores, que curiosamente, por su buena trayectoria en la ciudad y en Aragón, nos ha ayudado mucho a lo que ya sabéis que es lo más difícil, poner de acuerdo a las comunidades de propietarios. Y luego hay una tercera pata que van a través de los fondos Next Generation. Para que os hagáis una idea, el Gobierno de Aragón va a destinar dentro de esa línea directamente aplicable a los barrios 15 millones de euros en esta primera tanda. De esos 15 millones de euros en Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza ha captado prácticamente 8, y lo más importante de todos, en barrios que tienen auténticas necesidades desde el punto de vista no solo de lo que es estrictamente la vivienda, sino también desde el punto de vista de la regeneración urbana. Esos son fundamentalmente las tres patas que luego, si os parece, podemos desarrollar, porque a mí, que me gusta ser autocrítico y crítico, me gustaría también explicaros, contaros un poco qué dificultades nos estamos encontrando, sobre todo con todo lo que es la gestión de los fondos Next Generation, y qué dificultades nos estamos encontrando también desde otros puntos de vista, sobre todo por algunas de las cuestiones que se han hablado en la mesa anterior, ¿no? Como España, que es un país de propietarios de vivienda, como el derecho a la propiedad, que no seré yo quien lo ponga en discusión, pero como que ese concepto que tienen los ciudadanos sobre la propiedad, sobre la vivienda, es lastre en muchas ocasiones para la rehabilitación de vivienda. Pues muchas gracias, Víctor. Quedas en plaza para que empecemos a hablar de estos temas que estáis comentando. Cuando quieras, María Jesús. Pues muchas gracias por invitarnos. Voy a empezar presentándoos el Observatorio Ciudad 3R. Soy arquitecta y antena del Observatorio Ciudad 3R. Las 3R son rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Es una plataforma que ha surgido, tiene su semilla fundamental en Zaragoza precisamente, en Juan Rubio del Val. Nos pusimos en marcha en 2017 en el CONAMA local de Valencia, y somos una plataforma que quiere impulsar la rehabilitación, regeneración y renovación urbana, evaluando las políticas públicas, y por eso voy a hablaros de las diferentes actuaciones. Por un lado, tenemos una visibilidad en la web y en Twitter, donde tenemos un repositorio de todas las diversas normativas, buenas prácticas en rehabilitación. Por eso os animo a que lo consultéis. Y además hemos realizado diferentes informes para la Administración, y os voy a mencionar dos de ellos. El informe de evaluación de políticas públicas de rehabilitación residencial en España, 2013-2007, y por otro lado la guía de elaboración de estrategias locales de rehabilitación urbana. Son dos informes que es los objetivos y en lo que incidimos para mejorar la rehabilitación, que es la gestión y la financiación, la coordinación de las administraciones y, sobre todo, bajar a la administración local. Las actuaciones de rehabilitación al final se llevan a cabo en los entornos urbanos, en el entorno construido. Entonces, las guías, en este caso, para elaborar las estrategias locales, es una ayuda para que se puedan llevar a cabo estas actuaciones. Además, en este momento, tener en cuenta que es una oportunidad las ayudas, y referenciar las buenas prácticas, una mirada a lo que se ha hecho. En el caso de Zaragoza, tenemos un largo recorrido desde el 1989 en rehabilitación de barrios. Y tenemos aquí que nos ha expuesto, pero sobre todo es una política, la continuidad. Por otro lado, tenemos referentes de rehabilitación que se vienen haciendo y que son punteros en rehabilitación de barrios. En el caso, por ejemplo, de Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, y el caso del barrio de San Cristóbal en Burgos, son ejemplos
de gestión municipal, de implicación del ayuntamiento, de la administración y la coordinación y comunicación con los ciudadanos. Tenemos los ejemplos de Galicia y Navarra, que son punteros en cuanto que las oficinas a nivel comarcal, a nivel local, a nivel territorial, las oficinas de rehabilitación se han gestionado con suficiente trayectoria y comunicación y llegan al ciudadano. Y en este sentido mencionar los ejemplos de Chantrea en Pamplona, la rehabilitación del barrio de la Chantrea, donde tanto, por un lado, la gestión, la financiación y la Subinsa, la empresa de la administración autonómica en este caso, que ha ejercido el llave en mano, esa gestión que facilita al usuario tanto el llegar a los fondos y de alguna forma un acompañamiento continuado. Si quieres podemos a lo mejor hablar de algunos de estos ejemplos cuando empecemos ahora a hablar con el debate. Yo casi como por comenzar, y ya sé que esta es una típica pregunta, como vamos a empezar a hablar de esto, nos habéis contado un poco algunos de los retos, ¿no? Yo creo que está planteado cuáles son los objetivos que a través de los ejemplos que has planteado como buenas prácticas están de alguna forma implícitos o que habéis en vuestra intervención contado. Pero, a ver, ¿qué problemas os habéis encontrado? Vamos a hablar un poco de cuáles son las dificultades en el día a día, en la relación interadministrativa, ¿no? Interinstitucional. Si es que existe, ¿cómo generar mecanismos si es que existen dificultades a relacionarse dentro de un propio ayuntamiento entre los distintos departamentos técnicos? Es decir, estas cosas que suelen ser habitualmente algunas de las dificultades que se tiene cuando se pone uno a rehabilitar vivienda o a implementar políticas de vivienda del tipo que sea, pues ¿qué quebraderos de cabeza tenéis? Yo tengo mucha curiosidad porque me contéis un poco cuáles son solamente las cosas estupendas que seguimos también las dificultades, porque sobre eso podemos reflexionar. Yo, Paco, te decía antes, ¿no? A mí me gusta mucho hablar eso de problemas, ¿no? Porque yo creo que los objetivos que son globales, los objetivos que no son de cada una de las ciudades con sus peculiaridades, los objetivos globales los compartimos todos, ¿no? Yo creo que todas las administraciones compartimos que la rehabilitación de vivienda tiene múltiples beneficios sociales, que contribuye en prácticamente el 50% de las emisiones de CO2 de nuestras ciudades y por lo tanto es reducción de huella de carbono. Es decir, yo creo que los objetivos globales son objetivos que nadie puede discutir y que todos compartimos. Los problemas, aquí me vais a permitir que saque la bandera local, porque los problemas sí que van a... Yo creo que Maribel no va a tener en una comunidad autónoma los mismos problemas que tengo yo en un ayuntamiento. Yo creo que tendrá otros, pero no tendrá los mismos. Yo, por empezar, por una de esas terceras patas de las que os hablaba antes, vía plan de residencia, de los fondos europeos, para entendernos. Yo creo que ahí la concepción de los fondos, la Comisión Europea, porque esto al final fue una decisión de la Comisión Europea, se equivocó cuando en determinadas materias dijo que los ayuntamientos fuéramos meros receptores y por lo tanto meros depositarios de la voluntad de otros. Es decir, que antes de que a los ayuntamientos para determinadas líneas de acción en los fondos de recuperación nos llegara dinero, antes tenía que opinar la comunidad autónoma que previamente tenía que contar con el beneplácito del Gobierno de España. Yo creo que eso es un error del que lo que me llega es que la Comisión Europea ya se está arrepintiendo en algunas materias concretas. Una de ellas es la rehabilitación de vivienda, otra de ellas es la energía verde. Porque se ha dado cuenta que al final determinadas políticas quienes las tienen que llevar a cabo son quienes realmente conocen las necesidades de sus vecinos. Y desde ese punto de vista, el tópico de que los ayuntamientos somos la administración más cercana al ciudadano es la verdad, para lo bueno y para lo malo. Creo que ese diseño no contó para nada con las ciudades, creo que la Comisión Europea se está arrepintiendo
Y os voy a poner un ejemplo que no es estrictamente de rehabilitación de vivienda, pero con el que me vais a entender. La Comisión Europea ha elegido a las 100 ciudades inteligentes y climáticamente sostenibles para 2030. Entre otras está Zaragoza. Y, sin embargo, no va a ser la Comisión Europea la que destine los fondos europeos para que Zaragoza pueda llevar a cabo los programas que hagan que esos objetivos de ser una de las 100 ciudades inteligentes y climáticamente sostenibles puedan cumplirse. No tiene mucho sentido, no parece que lo tenga. La Comisión Europea sí trabajó sobre los programas de las ciudades. En materia de rehabilitación de vivienda, yo creo, y me vais a perdonar que sea poco optimista, yo creo que vamos a tener una gran parte de fondos sin ejecutar. Yo creo que va a ser imposible, con el diseño que se hizo en su día y con los plazos que estamos manejando, va a ser imposible poder destinar todos los fondos que hay para esta materia. Nosotros en Zaragoza tenemos la suerte de tener varios instrumentos que muchos de vosotros conocéis. Alguno de ellos lo conoce bien el alma mater del Observatorio Ciudad 3R, Juan Rubio, que es Zaragoza Vivienda, porque es verdad que en aquellas acciones planificadas, en aquellas acciones que son más potentes, en aquello que exige un plan especial, en aquello que exige un plan especial de rehabilitación integral, lo cierto es que ahí el 100% de ese trabajo creo que va a tener que venir por parte de la Administración y creo que va a tener que venir por parte de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Sin embargo, creo que en otros programas de rehabilitación la colaboración público-privada va a ser fundamental porque las administraciones no tenemos ni medios materiales ni humanos suficientes como para llevar a cabo algo que es una realidad en muchas ciudades. Zaragoza es una ciudad de 700.000 habitantes. La demografía dice que Zaragoza es una ciudad que en la próxima década va a crecer en torno al 1,4% en población, y eso quiere decir dos cosas. Una, quienes tenemos la responsabilidad de diseñar ciudad tenemos que olvidarnos de los grandes desarrollos urbanísticos. Dos, cada vez nuestros barrios en la ciudad consolidada van a requerir de mayor esfuerzo económico y de mayor esfuerzo inversor por parte de la Administración. Ese reto es un reto que hoy en día los ayuntamientos no tenemos y menos después de una pandemia que nos ha supuesto agujeros en el transporte público, agujeros en un sinfín de cosas que nos cuesta gestionar a los ayuntamientos. No vamos a tener recursos económicos suficientes para atender a todas las necesidades y yo creo sinceramente que para próximas líneas de ayuda la Comisión Europea me consta que le está dando una vuelta a esta cuestión y creo que los ayuntamientos tenemos que tener un papel mucho más activo porque al final somos los que sabemos en qué grupo sindical, en qué grupo de viviendas de 1950 nuestras infraestructuras están absolutamente deterioradas, tenemos fugas de agua, tenemos vivienda que no cumple con absolutamente ningún criterio de los que hoy están establecidos en los códigos técnicos, sabemos qué problemas tienen los vecinos porque son ellos los que nos los vienen a contar y en definitiva creo que en ese diseño es francamente mejorable en la gestión que se le dé una vuelta al papel que tenemos los ayuntamientos. O sea, un tema de realmente ahora de la urgencia de canalizar la financiación existente hacia las propuestas que tenéis en marcha en la ciudad. Que para que os hagáis una idea, y con esto termino, para que os hagáis una idea, antes os he dicho que en esta línea de ayudas centrada en regeneración de barrios, la Comunidad Autónoma de Aragón destina 15 millones de euros, de los cuales 7,5 millones van al Ayuntamiento de Zaragoza. No sé si sabéis, bueno, Aragón, un poco en Extremadura es distinto en cuanto a la composición, pero sí en cuanto a la población de la Comunidad Autónoma. En Aragón somos 1.350.000 aragoneses, de los cuales 700.000 vivimos en la ciudad de Zaragoza. Eso evidentemente genera a nivel autonómico y a nivel local una serie de necesidades, pero lo que os decía, de esos 15 millones, 7,5 millones para Zaragoza en materia de regeneración y rehabilitación de barrios, en estos momentos el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene los fondos, no ha podido poner en marcha la oficina, no ha podido empezar a entablar conversaciones y tener interlocución directa con las comunidades de propietarios, más allá de las que ya tenemos, no por la llegada de los fondos europeos, sino por el día a día de lo que han sido las políticas municipales de vivienda, ¿no? Y tenemos el calendario que tenemos y que todos conocéis. Yo no sé si soy pesimista o realista. Iremos viendo, ¿no? Maribel.
¿Cómo lo ves tú? Bueno, nosotros desde Extremadura, como he dicho antes, estamos apostando mucho porque los jóvenes compren vivienda. Es verdad que los jóvenes de Extremadura pueden comprar vivienda, tanto por el plan estatal, que tenemos un programa que ahora ha pasado de 5 a 10.000 habitantes, es decir, nosotros, los jóvenes, casi todos los jóvenes pueden comprar vivienda en Extremadura. Es verdad que lo estamos enfocando a las poblaciones menores de 10.000 habitantes. Claro, solo nos quedan 13 localidades mayores de 10.000 habitantes, que a su vez le damos otra misma subvención. Si nosotros en Extremadura ahora mismo estamos cumpliendo, somos la única comunidad que estamos cumpliendo la regla del 30%, es decir, que no se destine más de un 30% ni para pagar hipotecas ni para el alquiler. Nosotros tenemos pocas personas que quieren irse de alquiler, bueno, pocas, piden pocas subvenciones, lo que quieren es tener su vivienda, y en Extremadura se puede vivir, por lo cual es diferente las necesidades en Madrid que en Extremadura. Tenemos muchas líneas de autopromoción de vivienda y tal. Bueno, yo es que como he trabajado en ayuntamiento pequeño, luego la Diputación Provincial, luego la Junta, tengo la visión de las 3 entidades locales. Hemos conseguido que haya una ley de simplificación administrativa, porque claro, bueno, a todos nos ocurre, queremos empezar un proyecto y lo acabamos en 2 o 3 años. Estamos intentando incluso que en 3 o 4 meses podamos ver la luz de este proyecto que he dicho, del Fondo Social Europeo Plus, porque creemos necesario en la cohesión social, porque hablamos de ciudades integradoras y sostenibles, pero para ser integradora tiene que haber una cohesión social, lo que hemos hablado. Nosotros lo que hemos querido que entendiera la Junta, cuando yo hablo desde la Dirección General de Vivienda, que este proyecto lo veían un poco como raro, porque es 5 millones de euros para los inquilinos de la vivienda, sí, porque a estos inquilinos, que en la mayoría, yo sé que le pasará al País Vasco, pasará a vosotros, están conectados ilegalmente a los suministros eléctricos, a los suministros de agua. Entonces nosotros queremos instalar en una vivienda de cada barrio de Extremadura, en una vivienda, un equipo, es decir, un aparejador, un trabajador social, un educador social y un auxiliar, es decir, que estén allí en el barrio, no que tengan que ir fuera del barrio. Entonces, este proyecto que vamos a implementar para que ellos puedan abonar esa alta morosidad que tenemos nosotros, y yo creo que en general la morosidad de los inquilinos, y que puedan cuidar esos elementos comunes, porque nos ha ocurrido a veces que hemos rehabilitado integralmente un edificio y al cabo de 2 años el edificio ya no está rehabilitado. Eso sí, ahora lo que estamos haciendo es rehabilitamos integralmente un edificio y enviamos a ese edificio a aquellas personas que sabemos que tienen una conducta normal. No quiere decir que todas las 15.000 familias tengan conducta ni delictivas, ni anormales, pero es lo que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que por eso que tenemos que trabajar sobre lo material, rehabilitar eficientemente, pero también sobre lo social. Si no les ayudamos a ellos a comprender que tienen que buscar un trabajo, que tienen que pedir las cédulas de habitabilidad, que tienen que engancharse legalmente a los suministros básicos, pues no estamos haciendo, yo creo, que las cosas bien. Entonces nosotros por eso queremos apostar por esos 2 bloques que he dicho, esos 2 retos, para que tengan una calidad de vida saludable, que tengan su autonomía y que tengan un confort y de salud y también confort térmico, que en Extremadura ayer estamos a 43 grados, de donde yo vengo. Entonces, pues se hace indispensable. Bueno, no sé si alguna de estas
buenas prácticas que tú estás al principio, digamos, son soluciones a algunas de las barreras que habéis encontrado en los análisis del observatorio. María Jesús, no sé si nos podías ilustrar un poquito sobre eso, porque sería como la contrapartida desde la observación que vosotros hacéis, ¿no? Un poco comentar desde el observatorio, ya he comentado, somos una antena, una persona en cada comunidad autónoma y tenemos esa visión global que ahora mismo es necesaria, porque habéis hablado sobre todo y en nivel de rehabilitación para aprovechar los fondos. Se está comentando el problema de la solución de la simplificación administrativa como vía a agilizar pues los problemas que habéis expuesto, ¿no? De la financiación, la gestión. La financiación, por un lado, hay ayudas, pero por otro lado, en algunos casos, los propietarios van a tener que poner dinero y no lo tienen, hace falta financiación. La gestión de los proyectos, las diferentes escalas, por un lado, la rehabilitación a nivel de vivienda, a nivel de edificio, a nivel de barrios, que son los programas 3, 4, 5 que en Madrid han salido. Por eso, la simplificación administrativa es aplicar de forma genérica lo que tanto detectamos la normativa en gestión y la normativa técnica de forma global. Luego, efectivamente, hay que llevarlo a cada ciudad, a cada pueblo. Y ahí habéis incidido en que vuestros problemas son, Zaragoza es diferente a Extremadura, y cada ciudad y pueblo de Extremadura seguramente sean específicos. Pero por eso requieren una solución técnica específica. Entonces es ir integrando todos los pasos que se necesitan. Por un lado, partir de la base de los diagnósticos, que se supone que ya los hemos hecho. He hablado antes del informe de evaluación de políticas del Observatorio Ciudad 3R. Es tener un diagnóstico de todos los edificios del parque residencial en este caso y las necesidades, lo que la Unión Europea y a nivel global la Agenda 2030 nos están exigiendo, descarbonizar. Se está incidiendo en la eficiencia energética, pero queremos mejorar y sobre todo incidir en la conservación y el mantenimiento de los edificios y de las viviendas, que es una obligación de cada propietario o tenedor. Ya hemos hablado antes en el previo, ¿no?, de la dificultad de la tenencia, las diferentes formas de tenencia que también habría que mejorar, pero sobre todo tener esas aplicaciones específicas. Cuando acabé la presentación hablando de las buenas prácticas, en concreto, por ejemplo, el ejemplo que puse de Santa Coloma de Gramenet, pues es un ejemplo en cuanto a financiación, en cuanto que el ayuntamiento es el que asume y hace hace un poco como de gestor de la rehabilitación, que ahora en los fondos Next Generation nos han dado como el que te hace el llave en mano. Pues en Santa Coloma de Gramenet es el ayuntamiento el que asume, digamos, ese llave en mano, porque es el que gestiona los proyectos, el que contrata los proyectos, el que facilita diferentes formas de financiación, adecuándose a 3 o incluso a cada persona, saber si son 600, 900, 640 viviendas las que estamos rehabilitando, adecuar 3 formas diferentes de financiación, facilitar y gestionar las ayudas, pero además dar esa opción incluso de inscripción en el registro de esa deuda. Teniendo que ver con lo que estás diciendo, perdona que no es interrumpirte, sino un poco a ver si pasamos a algún tema que a mí me he quedado con ganas de que pudiéramos desarrollar un poquito, si os parece bien, que incluso se ha hablado en la sesión anterior, ¿no? Se ha hablado de viviendas vacías como una de las cuestiones importantes a gestionar en un proceso de rehabilitación, porque una parte de la vivienda pública puede estar sobre la nueva edificación, pero con el parque de rehabilitación que tenemos delante, pues evidentemente el tema de las viviendas vacías, tal cual, como digo, se mencionó,
es una de las cosas a saber qué hacer con ellas, ¿no? Y luego, claro, es que los fondos públicos, la financiación, las soluciones imaginativas como el de Santa Coloma acaban en toda su fuerza, toda su energía, acaba en la propia rehabilitación de lo que existe. Pero cambiar los regímenes de tenencia, incorporar vivienda pública a procesos de rehabilitación, eso requiere otros mecanismos que yo creo que todavía no los tenemos explorados. No es que no los tengamos explorados, Ni es desde que el punto no de los vista tenemos. legal, pero ni siquiera desde el punto de vista, digamos, Claro. de la operatividad de los agentes que intervienen en los procesos de rehabilitación. Pero Paco, explorados están incluso por el Tribunal Supremo. Quiero decir, Pues, determinados mecanismos desarrolla. por los cuales las administraciones públicas, tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos, podemos hacer grandes expropiaciones de vivienda, tal, no sé qué. El Tribunal Supremo ya nos ha dejado claro en varias sentencias, una fundamentalmente que afectó a la Comunidad Autónoma de Andalucía hace unos cuantos años y a otra a Cataluña, que no es el camino. Por una relación con la propiedad que ha habido siempre con la vivienda, que desde mi punto de vista sí es un lastre. Yo creo, repito, sin discutir ni una coma del derecho a la propiedad, yo creo que la concepción que tenemos en España de la propiedad hace que en determinadas materias tengamos una barrera más. Porque yo voy a hablar de mi ciudad, que es la que conozco. Mi ciudad tiene un problema muy distinto al que pueda tener, por ejemplo, Extremadura, porque en mi ciudad sí que necesito construir vivienda en régimen de alquiler para jóvenes. Yo en mi ciudad sí que tengo una demanda de muchos jóvenes que con los salarios que hoy hay, con salarios que apenas dan de sí para poder malpagar el alquiler de una mala vivienda, los suministros energéticos tal y como están, etcétera, etcétera, yo sí que tengo una necesidad de generar parque público de vivienda en régimen de alquiler para jóvenes. Y sin embargo, con lo que me estoy encontrando es que tengo mucha más facilidad para rehabilitar vivienda a propietarios de vivienda que para llevar a cabo programas ambiciosos de ya no nueva construcción de vivienda pública, de parque de vivienda pública para alquiler, que eso es más o menos sencillo, consiste de dotarlo de fondos económicos, sino incluso de recuperación, readaptación de mi propio parque público de viviendas. Nosotros en el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la sociedad municipal, tenemos aproximadamente 3.500, 3.600 viviendas que son del Ayuntamiento de Zaragoza. La comunidad autónoma, curiosamente, teniendo la competencia, no tiene ninguna. Yo sí que tengo esa necesidad. Y a la hora de que los políticos tomemos decisiones sobre de a dónde vamos a destinar nuestros recursos, tenemos que tener en cuenta que tenemos que rehabilitar la vivienda de los ciudadanos que son propietarios de su vivienda, pero a su vez a veces nos estamos olvidando de rehabilitar nuestro parque público de viviendas, ¿no? Repito, desde mi punto de vista, las inercias históricas que se han llevado en materia de vivienda de alquiler no han sido las correctas. Esto es histórico. Los grandes años de la expansión inmobiliaria se construyeron miles y miles de vivienda pública en régimen de compraventa, y eso ha hecho que cuando la vivienda ha dejado de ser una necesidad desde el punto, un bien de inversión, he querido decir, y ha pasado a ser una necesidad, pues las administraciones públicas nos tengamos nuestras serias dificultades. Al menos en Zaragoza. España afortunadamente es muy plural. Yo creo que en el País Vasco tienen otros problemas. Yo creo que en la Chantrea es un barrio muy distinto a lo que puedo tener yo en Zamora y Pinatelli. Maribel tiene muchos jóvenes en Extremadura que quieren comprar vivienda. Yo tengo muchos jóvenes en Zaragoza que lo que necesitan es que les construya viviendas, y es en lo que estamos en régimen de alquiler. España afortunadamente es muy plural. Pero yo sí echo mucho de menos eso, ¿no? Que el derecho, la concepción que los ciudadanos tienen sobre, ante todo, querer ser propietarios de una vivienda, casi como sea, lastra determinadas políticas públicas. Maribel, no sé si quieres comentar algo. Bueno, yo sobre la tenencia de vivienda, seguramente, no sé, desde mi punto de vista, si los jóvenes, como he dicho, y las jóvenes, los y las jóvenes de Extremadura tienen oportunidad de comprar una vivienda vieja o de primera mano, protegida, porque esté ya desprotegida,
en Extremadura y es compatible con las ayudas de la accesibilidad y la rehabilitación, porque así se especifica, yo creo que es una manera de regenerar los cascos urbanos, de fijar población en los pueblos, y creo que ahora hay una demanda brutal, porque, bueno, por daros un dato, en diciembre sacamos una convocatoria con 4.400.000 para la compra de vivienda de menores de 35 años. Pues en 15 días se ha agotado el crédito, lo tenía 2 meses. Es decir, que tenía para 400 solicitudes y me han pedido 1.200 jóvenes comprar vivienda. Yo creo que para eso es positivo. Extremadura, además, tengo que decir de otras comunidades, por lo cual es todavía más positivo. Porque puedes comprar una vivienda, bueno, no sé, del plan estatal, sin límite de superficie. Puede ser incluso una vivienda para, como os digo, para rehabilitar. Entonces, cada uno tiene que protestar. Nosotros en alquiler, en las grandes ciudades, verdad que tenemos un déficit de alquiler y estamos intentando promocionar viviendas, la VPA, la V protegida asequible, y lo estamos haciendo también, pero cada uno tiene que... Intentamos hacer muchas líneas, y sobre lo que de las viviendas sociales, nosotros hemos conseguido, bueno, me peleo mucho, he conseguido que los fondos FEDER nos destinen 12 millones de euros para las viviendas sociales. Es la primera vez. No entendía que fueran las viviendas sociales. Y hemos conseguido 12 millones de euros para las viviendas sociales, cosa que es muy, que suma y es atractivo, porque vamos a dignificar algún que otro edificio que debe ser habitable. Entonces, bueno, vamos poquito a poco y creo que intentaremos que que haya una cohesión más social y no tengamos estos barrios tan degradados. Muy bien. Pues, en fin, yo, si queréis, hoy tenemos una última ronda. Abrimos, no sé si hay alguna cuestión que queréis plantear desde el público, porque ya son la 1:30. Nos dicen que si por favor nos podemos mover a la sala de al lado. Así es que yo creo que es el momento de... ¿Queréis hacer alguna aportación, Sebastián? No, vaya por Dios. Bueno, pues yo creo que, en fin, este tema se nos ha quedado cortísimo. Yo me quedo así como muy colgado, la verdad. Imagino que nos pasa un poco a todos, ¿no? Creo que de lo que se ha hablado son temas que podríamos estar hablando mucho tiempo, y no es que sea un topicazo, es que cuando nos ponemos a hablar, pues acabamos hablando mucho tiempo de este tipo de cosas. Creo que hay una dimensión que ha salido antes y que de alguna forma nos íbamos un poco encaminando hacia ella con los ejemplos que hemos planteado y con las políticas que estáis desarrollando, es qué hacer, por ejemplo, con la vivienda pública. En el momento en el que tú tienes un programa de vivienda pública y no lo puedes incorporar a los procesos de regeneración, pues te tienes que ir a hacer vivienda pública fuera de la ciudad, con crecimientos, utilizando intersticios, y eso no es una cosa que, en fin, que se podrían a lo mejor plantear otras cuestiones, ¿no? Como algunos crecimientos de edificabilidad, en situaciones muy concretas, en las cuales se puede incorporar algunos aprovechamientos. Yo creo que ahí hay todo un melón que en fin, nosotros que eso va a lo quedar hemos para hecho, la próxima. Nosotros eso, Paco, lo hemos hecho en Zaragoza, en los conjuntos urbanos de interés. Estamos ya en una modificación de plan general para aumentar edificabilidad en Balsa Ebro Viejo, en Andrea Casa, en el barrio de Las Fuentes, en Valdefierro, porque es verdad, al final tienes que hacerlo también atractivo, no, primero para la inversión, y en segundo lugar, evidentemente, para el propietario de la vivienda y para la demográfica, ¿no? Totalmente. Implicada en eso, ¿no? Totalmente. Bueno, sí, pues... hay, un poco el ejemplo que antes se mencionó de la Catón y Basal, que premio también implica un cambio de uso y un aumento de edificabilidad, ¿no? Que es lo que mencionas. Entonces ahí la normativa puede propiciar el rehabilitar sobre todo estos barrios construidos en mitad del siglo XX, los años 50-60, que son polígonos con grandes espacios interbloque en los que caben muchas posibilidades de regeneración urbana y de hacer cosas nuevas, innovadoras,
y de alguna forma la población que ha ido muriendo, que era la propietaria de esas viviendas, o que esas viviendas ya no se adaptan a sus necesidades, darles una nueva vitalidad con la rehabilitación. Entonces hay mucho camino ahí por explorar y por hacer. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer. Igualmente. En fin, podemos seguir hablando ahora después de que se otorgue el premio. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Paco. A Gracias. vosotros. Gracias.